Bueno, bienvenidos a nuestro programa Niños en Alza. Ahora vamos a arrancar con la sección Un minuto para mamá y papá, en donde dejamos a nuestros seguidores que nos cuenten qué les pasa a sus hijos, cosas que nos quieran contar y compartir. El día de ayer publicamos en nuestro Instagram para que puedan contarnos un poco y bueno, vamos a arrancar. Yo soy el licenciado Rocco del Grosso, me acompaña la licenciada Milagro Zavala, Joaquín Pizarro, Valentín Mazo y Facundo Arroyo, todos estudiando en psicología y dispuestos a ayudarlos. Bueno, arrancamos con el caso 1. El caso uno, déjenme buscar porque no me acordaba, ya le estaba buscando en nuestro Instagram. Y la primera parte que nos llamó la atención y quise yo abordarlo es que justamente nos explica una seguidora, no vamos a dar nombres para que sea algo anónimo, es que no quiere hacer pis en el inodoro, pero sí lo hace en el jardín. El ejemplo que nos recita, vamos a poner un nombre ficticio, Mariana, nos recita que cuenta que su hijo de 3 años avisa cuando quiere hacer pis en el jardín y lo hace sin problema, pero en casa se niega y pide el pañal. Esto genera confusión y cierta frustración en la familia, pero justamente a nuestra seguidora, que es Mariana. En- para abordarlo de una manera psicológica, por decirlo así, pero de una manera también vulgar, porque no queremos hacer este programa justamente con términos psicológicos y que sea algo entendible para toda la familia. Este comportamiento no indica un retroceso, sino que el niño está diferenciando los contextos, o sea, eh, un contexto en la familia y otro contexto en el jardín. O sea, el jardín tiene otras reglas que a la familia, por ejemplo. Otras personas y quizá esta rutina estructurada que tiene el jardín, que en cierto caso no debe haber en casa, favorece este acto. En casa puede estar afirmando un lugar propio frente a la expectativa de los padres. O sea, no sé si me quieren interrumpir. Lutero decía que el control de esfínteres es una entrega simbólica hacia el otro. Entonces quizá el niño quiere demostrar de alguna manera cierto afecto a sus padres. Puede ser de alguna manera orinando en el piso de su casa, eh, o quizá para buscar más autonomía o diferenciarse de sus padres. Claro, claro, es que el niño también a su excremento o cosas así la considera como algo propio, algo que es propio de su cuerpo. Y por eso también la considera como un regalo cuando lo expulsa. Claro, yo por ejemplo también, si podemos hablar de autores como hablaron ustedes, otro que también que resuena mucho es Dolto, que él siempre dijo que tenía que respetar un ritmo y que ese ritmo no va de la mano con la edad y tampoco necesariamente tiene que ir, tipo, no tiene que seguir reglas específicas. Claro. Siempre puede ser tipo, no sé, usted licenciado Rocco, a los 2 años ya no usábamos pañales. Suponente yo, capaz que sí. Entonces, quizás por diferentes tipos de criación, normativas en una casa, como comentaba mi compañero Joaquín, es como que hay un cambio. Además de que cada casa hay diferentes tipos de reglas, de imposiciones, y al haber diferentes tipos de reglas e imposiciones, quizás el niño en el jardín se siente más liberado, etcétera. O justamente también lo contrario, justamente más presionado por parte Claro. de la maestra, por decirlo así, que cada espacio se respeta algo. Por ejemplo, hay un espacio de juego, a un espacio recreativo, por decirlo así, y un espacio para ir al baño. Están diferenciados y justamente se rodean un ámbito de niños que justamente van y hacen sus necesidades en cierto lugar. Claro, además de que también tenemos que pensar de que algo que creo que a común denominador de nosotros nos han dicho de que el rol de los padres es muy diferente al de un maestro tutor o de una maestra jardinera. Siempre de chicos te dicen, si te tocan la cola o si te tocan las partes íntimas, tenés que avisarnos a nosotros. Entonces quizás el niño hace cadenas asociativas como de que no tener que estar, no, tipo se siente quizás vulnerable en el jardín y en la casa tiene su lugar seguro. También, Entonces se deja hacer. claro, y quizás también tenemos que pensar de que son las primeras interacciones con otros niños de su edad. Al ser todo niño de su edad, quizás siente presiones, etcétera. Bueno, acá podemos ver lo inédito que van a ser estos casos, distintas conversaciones que nos enviaron estos padres. Así que vamos con el siguiente.
El caso número 2 nos llega de Lucas, de 2 años y medio, que hace caca escondido atrás de la cortina. No quiere usar el baño, no quiere que lo miren, entonces la manera que busca él es escondiéndose acá atrás. Bueno, es una etapa frecuente, se puede encontrar en distintos niños. Se da cuenta como que en la casa puede llamar la atención estos comportamientos, entonces lo hace en búsqueda de esto, en búsqueda de un llamado de atención, en búsqueda de un castigo. Pero como no lo hace en un lugar público, lo hace detrás de una cortina, quizá también puede creerse que el niño busca intimidad. Entonces puede ser por ambos lados, por un lado que lo critiquen, lo castiguen, o también es su lugar seguro, su lugar íntimo. No sé si tienen algo que decir ustedes de este caso. Sí, uno de los autores que estábamos viendo, Beret, señalaba que el pudor es parte del desarrollo emocional del niño y que el adulto le debe acompañar, no invadir a la criatura. Y se ve constantemente en la cotidianidad como el adulto inevitablemente lo pone al niño en una situación de sentirse avergonzado de hacer sus necesidades, como de que es algo asqueroso o de que es algo feo o de que no le puede estar gritando que lo está haciendo o que lo está por hacer. Es algo cotidiano, por ejemplo, o sea, cualquier persona debe tener algún recuerdo incómodo a través de sus padres. Justamente como explicaba nuestra colega Zavala, los padres suelen incomodar en cierto aspecto, digamos, pero yo recitando a Lutero también destaca cómo hay una dimensión de entrega que implica el conflicto. Lo que antes se dejaba ir en conciencia, ahora se empieza a tener un valor simbólico para el niño. Claro, también puede ser porque capaz en la casa el niño como que está muy reglamentado el ir o no al baño y se lo prohíbe como necesita realizar excreciones o cosas así. Y por ahí también, por eso el niño quiere buscar un espacio, su espacio psíquico o su lugar emocional. Esto también se puede relacionar con lo que dice Otto, que el niño puede estar construyendo su espacio psíquico justamente, y ahí es un lugar donde es acompañado sin presión. Exacto. Claro, es como acaba de decir mi colega y como dijo antes también mi colega Milagros. Sí, pues si se dan cuenta entre Beret y Dolto hay como una conexión o al menos están opinando lo mismo. En este caso, como dijo mi colega sobre Beret, también estaban hablando de un desarrollo emocional y sobre que al fin el niño está empezando a tener su privacidad y Dolto es exactamente o prácticamente lo mismo, lo que debe ser acompañado sin ningún tipo de presión, etcétera. Bueno, pasando también a otro de los casos que nos llegó acá, como dijo Joa, no vamos a... Te puedo decir Joa, no hay problema, tengo que decir colega Joa, está bien. Vamos a inventar un nombre, en este caso es el caso de, nos cuenta Sofía. Este caso nos dice, hizo pis en la cama después de una visita a la pediatra. Bueno, nos cuenta la mamá de Sofía que ella ya controlaba el esfínteres de día y de noche, pero después de una visita al médico donde la obligaron a desvestirle sin explicarle, volvió a mojar la cama durante una semana. ¿Qué análisis podemos llegar a hacer acá? De que, si se dan cuenta, hubo un detonador. ¿Cuál fue el detonador? Que no haya una explicación. Y qué es lo que quizás al niño le impacta psíquicamente es que otra persona extraña, ajena a su círculo de confianza, le diga desvestite y sin ningún tipo de explicación. Ese es el problema. Quizás el niño no entiende, en realidad no es que quizás no lo entiende, no lo entiende en el contexto de lo que podría llegar a pasar, porque estamos hablando de un niño desnudo. Él todavía no entiende, no está creado su pulsión sexual. Entonces, al no estar creada, no hizo esa cadena asociativa. Yo creo que lo que pasó ahí fue más que nada que un extraño le diga eso y no sé, le habrá sobrevenido algún pensamiento en su interior. Pero, Bueno, esto se puede relacionar con Lutero, que habla sobre la entrega simbólica del cuerpo. Digamos, la niña al tener que desnudarse frente al médico, parte de su confianza se vio afectada en esto. Es algo que fue en contra de su voluntad, porque bueno, ella no tiene todavía la concepción de lo que es una visita al médico quizá. claro, Entonces, nada, esto como decía Lutero, podría ser un detonante, digamos. Exactamente, Dolto
explicaba básicamente lo mismo, que el cuerpo del niño no le pertenece al adulto, que ni siquiera al profesional. Entonces, si no se le explica lo que va a pasar, literalmente el niño se siente violentado. Claro, claro. Es algo común en el ámbito de la salud del profesional, que al niño no se le explica lo que le va a pasar, si le van a inyectar algo, si le van a hacer algún examen. Inmediatamente termina como presa y se siente violentado en este caso. Exactamente, cualquier, o sea, no únicamente, o sea, abordarlo de una manera psicológica, sino de una manera más vulgar también. O sea, justamente ser pediatra, no sabemos si, como nos recita nuestra seguidora, únicamente no evoca ese sentimiento de desvestirse sin explicarle, sino también debe haber algún está nerviosa porque es el doctor y ese doctor implica cualquier malestar, o sea, la niña ya podía estar con algún síntoma. Claro, justamente sumando la enseñanza del padre, la típica de no hablar con desconocidos. Por eso se puede sentir violentado al recibir ese mensaje de un doctor. Claro, tal cual como vos dijiste eso, lo de lo que es un doctor y quizás como son de las primeras veces que va, está recién creando esas cadenas asociativas y quizás escucha lo que vulgarmente sabe que el doctor va cuando estás lastimado, cosas así, entonces quizás se asusta. Tenemos acá un visitante que está... Pero no pasa nada, seguimos. Seguimos con el caso 4. En este ejemplo nos recita este seguidor, dice que lo premiamos por dejar el pañal, pero ahora se niega a usar el baño. El seguidor nos recita que una familia, bueno, la familia de él, decide ofrecer golosinas como premio cada vez que su hija hace pis en el inodoro. Al principio funciona, pero pronto la niña se niega a usar el baño si no hay premio. O sea, tremenda caprichosa, por decirlo así, la niña. No sé, cómo el análisis que le podemos, o sea, esto lo estuvimos hablando antes del programa, es que porque nos pareció chistoso, es que la motivación deja de ser algo interno, digamos, o sea, no le provoca una sensación, o sea, No, no, exactamente. claro, no es tanto por necesidad, sino más por necesidad de recibir el premio. Ujú. Claro, acá si se dan cuenta, es un caso, por así decirlo, clásico sobre el conductismo, que es lo que hemos vivido, que premio, o sea, un refuerzo positivo hacia una tarea bien realizada, en este caso dejar el pañal y empezar a usar el inodoro. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay premio, el refuerzo se empieza a volver negativo. Hay un caso clásico como para que analizándolo de una terapia cognitiva conductual. Bueno, Lutero advierte sobre este uso de premios. Nada, habla como el control de esfínteres no debería premiarse, Exacto. ya que es, digamos, una obligación, no necesita de una aprobación externa. Entiendo igualmente a los padres que lo hacen. Yo de chico era muy pesado con ir al baño, no quería ir, quizás era alguno de estos niños, quién sabe. Pero ¿Escribiste en tercera persona o no, qué? puede ser que envíe un mensajito al Instagram, pero no. El uso de premios, Lutero aclara que está mal, dice que no debería premiarse, sino que debería ser algo que el niño debería buscar en cierto punto sin necesidad de esto, de una aprobación. Claro, pues si te das cuenta es un arma re de doble filo. Porque lo usás como premio y pasa lo que le pasó a este chabón. Sí, pues, y al mismo tiempo también se debilita el desarrollo del yo, como decía Dolto, que el niño deja o sea, no sabe diferenciar cuando es un deseo propio y cuando lo está haciendo por conseguir una aprobación externa, digamos. Exacto. No sé cómo podemos seguir, o sea, en este aspecto, pero Beret nos invita a pensar que el acompañamiento emocional vale más que las recompensas materiales. Y esto, o sea, es algo típico de los padres, que pasa un cualquier hijo, por ejemplo, o sea, que va a pasar algo malo o que está transitando por cierta etapa, como por ejemplo esto lo de dejar del pañal. eh, lo recompensa con cosas materiales, digamos, cuando hay algo completamente normal. Me recuerdo, no sé, mi mamá, por decirlo así, cuando nació mi hermanita, o sea, es algo normal, o sea, tener un hermano o dejar el pañal o cualquier cosa, me dio toda esa semana que nació mi mamá, era regalo, 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 regalo. Y obviamente nació mi tercera hermana y era porque no hay regalo, digamos, y es algo totalmente normal, digamos, que
podemos reflejar en mi caso, por decirlo así, o en el caso de nuestra seguidora. No, igual, está tipo, muy bueno eso que dijiste, que lo expresaste muy bien. Si se dan cuenta, ¿cuántos problemas hay hoy en día de chicos y chicas que son totalmente caprichosas? Tipo, porque esto es algo básico. Esto así empieza, ¿eh? Así empieza, después se empieza a trasladar a otras cosas. Ya no es solo por dejar el pañal, sino que por cumplir cualquier tarea, no es insignificante la palabra, pero que es algo que está normal, normalizado, se empieza a recibir recompensas. Entonces, ¿qué termina pasando? Que cuando sos más grande, tenés 10 12 años, pedís una Play 5 que sale carísimo acá en Argentina y tu papá te dice, no, no puedo, espérame tanto tiempo y el nene, ¿qué hace? Llora, patalea. ¿Y qué se vuelve eso? Algo repetitivo, algo que disuelve, que puede llegar a disolver familias. Se puede ir derivando un montón de problemas. Eso también se deriva cuando sos más adulto, porque por ejemplo vos cuando eras más chico y nunca te reprochaban mucho las cosas o siempre justamente te premiaban, cosas así, de grande también te cuesta aceptar errores o cosas que te dicen las personas que están mal, eso cuesta aceptar también en la adultez. Bueno, yo no sé si les conté, yo a los 3 años era fanático, quería una bicicleta, estaba empeñado por tener una bicicleta. Y no había manera de convencerlo a mi papá, yo era chiquito, no querían. Entonces se les ocurre la idea a mi papá de decirme, el día que vos dejes el pañal, yo te compro la bicicleta. ¿Qué hice yo ahí? ¡Trac! En el momento me dijeron que me saqué el pañal y así como cayó al piso no lo volví a usar. Chao. A mí me hicieron el refuerzo positivo y me sirvió, pero bueno, como tenemos este caso, se ve que no, a veces no sale tan bien. Claro, pero quizás tipo hay que mirarlo también de manera, de los dos puntos de vista. De lo bueno, que es que sí logra algo, y quizás que si lo haces de manera controlada o en una ocasión especial como esa, por ejemplo, que no creo que lo hayan repetido repetidas veces en corto tiempo, no creo que pueda generar mucho daño. El caso es cuando se vuelve una cotidianidad para absolutamente todo, ahí es cuando empieza el Sí, no es lo problema. mismo una vez que hacerlo todos los días. Claro, ya que compartiste un caso, comparto el mío. Tu caso, perdón, comparto el mío. A mí me pasó que eso, una Play 4, cuando tenía, qué sé yo, 15, mi papá le digo, me compré una Play 4, me dijo que no. Fui y le hablé a mi abuela, porque sabía que mi abuela me cumplía los caprichos, fue y me la compró. Llegó la Play a mi casa, y así como llegó la Play a mi casa, un mes por ahí sin usarla. Y mi papá cagando la pedo a su mamá, y yo riéndome entre dientes porque sabía que lo que había conseguido lo que quería. Claro. Pero todos sabemos que está mal. O Pero bueno, sea, tenía que aprender a andar en bici, o sea, ya mataste a pájaro. sí. Sí, sí. ¿Seguimos con el siguiente caso? Bueno, dale. Este caso lo elegí especialmente yo, la verdad que me gustó mucho ese del cambio de ambiente de la escuela a la casa, porque me interesa. En esto un padre relata que la escuela le recomendó sacarle el pañal a su hijo porque ya tiene como 3 años. Pero cada vez que lo intenta, el niño llora, patalea, se niega y hasta se constipa, o sea, que le causa problemas ya. Nosotros podemos ver que la tensión entre la norma social, la edad esperada, porque siempre te dicen a tal edad, o te dicen, no, mi hijo dejó a los 5, el mío dejó a los 2 años. Pasa tanto con esto como con el caminar o el gatear y demás cosas. Siempre está como la sociedad marcando una edad, algo esperado, que después cuando tu hijo no lo pasa, te preocupas un poco. Siempre llegan después las madres al psicólogo o al hospital, ¿no? ¿Por qué mi hijo todavía no camina o por qué no habla? Y el deseo singular del niño también de sentir, bueno, tengo 3 años y tiene sus compañeritos que capaz hacen lo que él no hace. Es todo un proceso ahí. Se fuerza el proceso que en este caso genera síntomas físicos en el niño. Bueno, eso se puede relacionar también con Totó, digamos, este estreñimiento que sufre, esta angustia, como todavía es un niño, todo lo que venimos tratando es con niños, quizá esa enfermedad que se le genera es una forma de expresar el no quiero dejarlo, y es la manera que tiene su cuerpo de responder al sentirse violentado. Tal cual. Además, tipo, sacando eso, quizás también hay muchas veces que tendríamos que no solamente analizar al niño, sino que al padre. Porque hay veces que el padre quiere cumplir con estándares de la sociedad, como que mi hijo a los 2 años ya empezó a leer, a los 2 años ya sabía hablar, a los 3 ya leía muy bien. Es como que también está esa doble vara entre mismos padres, que también eso tendría que ser analizable, no solo el niño que tiene 2 años y que recién está aprendiendo a caminar de manera correcta. Viene volviendo una competencia entre los padres. Exactamente. Exacto.
Y esto me acuerdo cuando cursábamos, nuestra profesora Sánchez Victoria, como le mandamos saludos, justamente nos decía que esto, nos recitaba este caso, pero en una manera formal, por decirlo así. O sea, no, nos explicaba que no, o sea, que no es, que la crianza del niño también es algo social, o sea, está, o sea, está criado por, no me acuerdo, no me acuerdo cómo decía, porque ya pasó bastante tiempo, pero algo, no decía los padres, sino decía otra palabra que no me estoy acordando, pero decía que justamente los padres, no eran los progenitores, no me estoy acordando. Malísimo. No tenían que ver esto, digamos, o sea, que no compitan entre hijos, digamos, o sea, Claro. que no se compita entre padres. Para esa validación, capaz. Exactamente. ¿Seguimos con el siguiente? Dale. Buenísimo. El siguiente yo también lo elegí, si se dan cuenta, ahora con lo que le voy a comentar, va a tener un poco de relación con lo que estuvimos hablando de el premio por ir al baño. En este caso es de una niña que tiene solo 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses. Es importante los meses porque Ujú. al ser tan niños tiene que haber esa diferencia porque biológicamente y psíquicamente hay cambios. Bueno, el caso dice así, que nos comenta nuestro amigo. Solo hace pis mi hija si le canto su canción favorita. Están viendo la relación que estoy queriendo armar. Bueno, nos cuenta que su hija Ana, 2 años, 8 meses, solo se sienta en el inodoro si le canta una canción especial. Si no, se enoja o se baja sola y se va. Acá podemos repetir lo mismo de que hablamos anteriormente de una teoría conductista. Iría al pelo con este caso, porque te das cuenta de que la niña busca una satisfacción para poder realizar una tarea que naturalmente debería de salir. El que más lo dice, quizás, de lo que estuvimos hablando, podría ser Dolto, por así decirlo. Bueno, hubieron faltas técnicas, pero ya estamos de vuelta. Vamos a proseguir con el caso 6, que es donde nos habíamos quedado. Y bueno, Dale. Como yo estaba contando el caso 6, se lo repito por las dudas. Era el caso que estábamos hablando de que solo hacía pis si su papá le cantaba su canción favorita. Exactamente. Estábamos hablando y yo me había quedado en la parte de que estaba citando, o más bien parafraseando a Dolto, que habíamos hecho una relación con el conductismo. ¿Qué pasaba? Que el deseo de la niña era el mantener como un cierto control. ¿Y que quién era el que permitía ese cierto control? El padre. Porque si él accedía, la niña lograba tipo, la niña iba al baño. Es como que ambas partes generaban una satisfacción para cada uno. La niña, si ella accede, tipo, si el papá accede, van a ser bajo sus términos y sus condiciones, o sea que la niña sale ganando. Y a su vez el padre también sale ganando porque hace que la hija vaya al baño. bueno, otra cosa con la que se podría relacionar es con Beret. Perdón que te interrumpa. Nosotros últimamente estábamos mencionando tanto Beret, Dolto, Lutero, que justamente al principio del programa nos olvidamos de decir que son autores que trajimos al programa, justamente. Los recito para que si quieren leerlo, lo recomendamos los 5 como psicólogos, ya que son textos que nos aportaron a lo largo de nuestra cursada y a lo largo de nuestro rol profesional, que es, por ejemplo, Beret, el control de esfínteres, que tanto se recita en este programa. Dolto, por ejemplo, la dificultad de vivir. También de Dolto, la imagen del inconsciente del cuerpo. Y Lutero, por último, renuncia y entrega. Que eso es los textos que abordamos a lo largo de este programa. Claro, sí. Bueno, Beret señala la importancia de acompañar y no apurarlo, digamos. Si el canto es lo que calma a la chica, es una herramienta válida para este tránsito emocional que está sufriendo, digamos. No es necesario que sea tan contundente, digamos, la situación de cortar directamente de pasar del pañal, digamos, a ir al baño. Quizás no todos somos iguales, ¿no? Entonces es difícil pasar de una situación a la otra. Como dice Beret,
quizás con el canto es de lo que le ayuda a calmarse y bueno, ya a mí me parece que es una gran herramienta. Exactamente, o sea, no sé, o sea, no podría explicarlo, no, ninguno de mis pacientes, por decirlo así, me comentó esta situación, pero de una manera tranquila, por decirlo así, por parte de la niña, de dejar ese miedo, por decirlo así, por decirlo, de esa renuncia de estar en el pañal, y pasar eh, como decía el padre, o sea, hacernos sus necesidades a través del canto del padre. Claro, Lutero, Lutero es algo que hablaba de la importancia de estos rituales en esta etapa de la niñez. Ayudar a sostener esta escena de separación con afecto y estructura, que es lo que le da, en este caso, el canto, el sentirse acompañada en el sentido de la niña. Claro. Bueno, siguiendo con el siguiente no, caso. espera, sí, para complementar lo que dijo acá mi colega Joa, si podemos pensarlo también críticamente, esto del canto, si nos damos cuenta, no es solo para acciones como estas. ¿A quién, por ejemplo, no le leyeron un cuento antes de irse a dormir? No le cantaron. Es como que es algo medio, si se dan cuenta, algo de la sociedad, de un común denominador. Si nos damos cuenta, la niña esta tiene 3 años, está por cumplir 3 años. Quizás ya habrá visto sus primeras películas, sus primeras cosas inocentes, o ahora sus amigas, colegas de sus compañeritas del jardín habrán comentado algo, y quizás eso queda psíquicamente por la importancia que esto tiene. Es algo que es un común denominador en la sociedad. Entonces quizás yo estoy más en parte con lo de Beret, de que el canto o contar un cuento o lo que sea que a la niña le satisfaga, si está bien dicho, Sí, sí, sí. le va a hacer bien, entonces es una herramienta válida para transitar este momento emocional de ella. No sé ustedes qué Sí, opinan. Sí, sí, justamente como lo que opina Lutero en su texto de que esto forma parte de los rituales de la niñez. Em, sí, 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 se presenta en distintas situaciones, así como dice Facu. Quizá también el canto muy relacionado con los actos escolares, que Claro, muy presente la actuación y la música a los niños, que está buenísimo, pero quizá puede generar, como sucedió en este caso, un efecto contraproducente. Eh, pero bueno, yo creo que lo mejor sería quizá ir bajándole el volumen a la música, no sé, para ir alejándola y que pueda ir al baño sola, ¿no? Al baño tranquilamente, pero no únicamente algo de la niñez, o sea, por ejemplo, no sé, los adolescentes y también escuchamos música para relajarnos y justamente al ser una necesidad necesitas estar relajada o relajado y justamente se ocupa la música para cualquier tipo de cuando dormís, por ejemplo, necesitas estar tranquilo, para hacer tus necesidades necesitas estar tranquilo. Y para cualquier actividad implica estar tranquilo y siempre cuando querés estar tranquilo, por decirlo así, de poner una música relajante, ya sea con auriculares o en este caso la voz de tu padre. claro, está bueno eso, es importante eso que estás contando, porque sí, la música relaja y quizás lo bueno que, como dijo Rocco hace un rato, de que ir poniendo los límites, de quizás decirle el diálogo más que nada, yo creo que sería más funcional, el diálogo de decirle, che, creo que el nombre era Ana, Sí, podés bajar un poco el volumen, escuchar la música pero bajar el volumen, o si querés yo no canto, pero te pongo una música que a vos te guste, quizás ese diálogo que se crea entre padres e hijos, como ese, ¿cómo se? para generar un desapego, digamos. Claro, y a la vez generar confianza en lo que el padre le está diciendo. Una comunicación que hoy en día es lo más común. O sea, yo tuve la suerte, y no sé si, sí, creo que estaría bien dicho suerte, y estoy agradecido que a mí jamás me pegaron, por ejemplo. Y siempre me expresaron las palabras, me comunicaron, me dijeron esto que hiciste está mal. Siempre hubieron momentos para explicarme, siempre hubieron momentos para comunicarme lo que hice, lo que está mal, lo que está bien. Y yo creo que eso es como lo que estamos viendo a través de pasando los años de generación en generación, de que cada vez la violencia física se ve menos y se opta por una comunicación, porque al fin y al cabo eso es lo que le hace bien al niño. Eso, si no estoy mal, tenía un nombre que se llama psicogénica, que era eso. Generación tras generación se ve cómo la importancia de la psicología fue avanzando en lo que es la sociedad hasta lo que es actualmente. Claro.
Recitando justamente el estímulo auditivo, por decirlo así, o sea, cualquiera hoy por hoy, o sea, no se desliga del momento de ir a hacer sus necesidades, necesita tener algún estímulo. En este caso es un estímulo auditivo, pero como por ejemplo el celular es algo que cualquiera que está haciendo sus necesidades suele estar, digamos, antes se podría decir el diario, por decirlo así. Pero hoy, por ejemplo, a una era tan digital, por decirlo así, un estímulo visual es recurrente en cualquier edad, no únicamente en la edad del niño. ¿Qué tema ese es como para dedicarle un capítulo entero eso de los niños y la tecnología? Si quieren un capítulo completo de la música y los niños, nos lo pueden dejar en comentarios. Ahora podemos ir con el caso número 7, Avanza. que nos cuenta sobre Tomás, que tiene 5 años y dice que se hace pis en la cama, pero solo cuando duerme en casa de sus abuelos. Qué plomo para los abuelos, igual tener que limpiar. No parece avergonzado, cuentan, pero sus abuelos de igual manera lo retan, no es que lo tienen suelto. Nosotros podemos decir que quizá el cambio de contexto, pasar de la casa de tus padres, donde quizás estás más cerrado, bueno, depende de cada ambiente, ¿no? Pero quizás se siente más, no sé, desprotegido en la casa de sus padres y encuentra cierta comodidad en la casa de sus abuelos, o no encuentra presiones y decide liberarse en la cama, por decirlo. O el niño también puede estar diciendo algo con su cuerpo frente a la autoridad de sus abuelos, cuestionando su autoridad. Sí, es que justamente cuando no hay palabras el cuerpo actúa y Claro. como decía Adulto, él también debe estar buscando más comodidad, o no, justamente él está expresando incomodidad en donde está viendo, porque justamente es la casa de los abuelos, capaz no debe frecuentar tanto, así que justamente capaz no se halla en el baño o Claro. donde sea que quiera. Claro, y eso está bueno lo que dijiste de que quizás en la casa de los abuelos siente liberación, porque es común que los abuelos son los que cumplen los caprichos, los que apachuchan a los nenes, a mí al menos fue así, y los padres que hacen son los que marcan lo que está bien, lo que está mal. Entonces como que al saber que los roles, tus abuelos son mucho más permisivos, es como que quizás ahí se suelta el niño y hace lo que hace. No sé, yo viéndolo desde mi perspectiva puedo decir que el niño capaz no se sentía conforme al baño de sus abuelos. Por ejemplo, el niño capaz que tenía algo fijo donde hacer sus necesidades, que debe ser diferente a la casa de los abuelos, por ejemplo. La debe tener, no sé, algún juguetito, algún estímulo, digamos, que lo haga hacer sus necesidades en el baño propio, digamos. Y en este caso, al despegarse de su casa y ir a la casa de sus abuelos, implica un cambio, digamos, que el niño no está acostumbrado. Exactamente, es volver al primer caso que mencionábamos, donde Exacto. el niño respetaba la zona del jardín y no su casa. Claro. No indica un retroceso, sino que está diferenciando también los contextos y los límites de cada espacio. Exacto, pero esto no es algo malo, por decirlo así. Beret, si no me recuerdo, marcaba esto, que es justamente no hay que jugar ni etiquetar, digamos, no es una involución, sino una forma de procesar algo emocional, digamos, como recitaba nuestro compañero. Claro, ¿y quieres hablar? No. Ah. Y esto que encima que vos decís es tal cual, tipo, no es solamente en los niños. Si se dan cuenta, tipo, pasa en los adultos como nosotros. Yo, por ejemplo, no puedo ir al baño de mis amigos o en casa ajena Exacto. e ir al baño y hablando mal y pronto ir a cagar. Sí puedo ir a hacer pis, Sí, claro. eso tranquilamente, pero ir al baño a hacer la otra, no hay chance. No. Tipo, se siente esa incomodidad. No sé, porque también, aparte, más que nada, no sé cómo serán las mujeres, pero los vagos te juzgan, te hacen chistes, te fuiste al baño, cualquier No. boludez así, entonces ya sabes que no vas nada y te vas a tu casa y sí, Yo sí, hasta hay gente que no puede hacer en otro lugar que no sea su casa, tal cual. aunque intente. Bueno, podríamos seguir con el siguiente caso. Dale. No sé quién le toca el caso número 8/9. A mí. El caso habla de Camila, que cuenta que su nena de 2 años y medio comenzó el jardín y se niega a ir. Llora cada mañana, pide no ir, la madre descubre que es porque en el jardín no le permiten el bañar. No permiten. No, le sacan. O sea, medio un acto violento también, como lo mencionaba en el caso anterior.
que se meten en los límites básicamente de la niña. Bueno. Este rechazo del jardín puede ser no el espacio en sí, sino la presión de sacarle el pañal a la nena. Claro, se siente presionada. Exactamente. No es el espacio, no es que no quiera ir por eso, sino por cómo le hacen sentir. Es una forma de decir como que no es lo que ella quiere, no quiere formar parte de eso. Claro. Bueno, Dolto podría alertar de esto como una imposición de un proceso que no le genera ni angustia ni rechazo, digamos. O sea, ¿cómo me explico mejor? Quizá la niña no quiere afrontar esta situación que le genera angustia, entonces busca la manera de evitarlo, que claramente como no tienen todo muy desarrollado, su elección es no ir al jardín antes de, como no tiene la posibilidad de hablarlo o plantearlo, busca la, digamos, la decisión directa de No ir. presenciar. Claro. Sí, eso que dijo Mili, también es importante lo del respetar el ritmo que cada uno de los niños tiene y de que hay que protegerlos emocionalmente, porque al fin y al cabo, si uno se rige por las normas que los adultos como nosotros vamos dictando, lamentablemente siempre van a chocar con la de los niños. Eso está muy bien explicado en un texto que los recomiendo, que es de Freud, que es el creador literario y el fantaseo, que ahí está re bien explicado cuando el niño entiende que está en la realidad, juega, fantasea, etcétera, pero tiene su realidad y la realidad de los adultos. Y los adultos quizás no la pueden tener la de los niños por ser juzgados y etcétera. Entonces también tenemos que ver la carga psíquica que tiene el adulto al generar esas normas sobre el niño. Y la carga psíquica que se le pone a un infante es muy alta como para que él pueda tomar una decisión correcta. En este caso, ¿qué decide? No ir. Exactamente, Lutero también planteaba que si esto se vuelve como un mandato en el niño, se pierde la dimensión objetiva y aparece el síntoma. Claro. Pasó en uno de los casos anteriores que planteó que se constipaba. Sí, cuando hablaba hoy, cuando recién hablaba Facundo me hizo acordar mucho a Beret, no me acuerdo si lo mencionaste o no, Sí. que justamente es volver a ser repetitivo. No poner no ponerse en el lugar del... a ver, ¿cómo puedo explicar? Proteger emocionalmente sin dejar de lado la obligación del niño, digamos, por decirlo así. O sea, no poner nuestras normas duras, por decirlo así, al niño y dejar que no desproteger emocionalmente, digamos, sino hacer todo lo contrario, sino proteger emocionalmente sabiendo cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Claro, eso te entendí. Es como lo que dice Piaget, de que no hay que darle aptitudes de adultos a los niños. Exactamente. Los niños no son unos adultos en miniatura, no hay que tratarlos de ese modo. Al tratarlos de ese modo, pasa esto. Sí. Bueno, me parece que... Se nos fue largo el programa. Sí, Sí. Se nos fue larga, se nos fue larga. Nos apasionamos. Pero bueno, hoy damos por terminado esto, esperemos que puedan haber otras, esperamos sus mensajes, vamos a ir publicando en Instagram a ver cuáles serán las siguientes temáticas para que puedan participar. Y nada, eso, somos Niños en Alza y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao.